Muy bien, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor. Le invito que me acompañe a Hebreos capítulo 12. 3 maneras de caminar en la fe. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a estar leyendo allí esta porción de la Escritura. Dice el texto bíblico: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 3 maneras de caminar en la fe. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Y quiero que esta mañana la reflexión nos permita ir enrutando de manera correcta nuestras motivaciones en la fe. Esta carta escrita a hebreos que habían conocido el mensaje del Evangelio, hebreos de tradición, quienes estaban luchando precisamente con sus hábitos tradicionales, y el escritor a Hebreos está concluyendo, animando a los nuevos creyentes a que ya no importaba más la rutina de los sacrificios propuestos en el servicio levítico, sino que ahora todo se centraba en el Cordero de Dios, que fue ofrecido una vez y para siempre para redimir a todos los hombres del pecado. Y quiero que esta mañana miremos rápidamente 3 cosas en las que podemos muchas veces nosotros, o 3 dimensiones de caminar en las que podemos estarnos moviendo nosotros. Y lo primero que quiero que miremos es que podemos estar caminando en la fe, mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado. Y qué difícil es avanzar en la fe cuando se está viviendo todavía en el pasado. ¿Sabe? Algunos no han vivido una vida de arrepentimiento, sino de lamento. Y es que han venido a Jesús, pero siguen sintiendo tristeza, siguen sintiendo ataduras, siguen sintiendo peso en sus corazones por el pasado que vivieron antes de llegar al Señor. Pero Jesús apareció precisamente para quitar, para romper, para deshacer, para aliviar la carga que puedas estar llevando por tu pasado. Repetimos hasta el cansancio un texto bíblico que se ha vuelto una premisa muy constante en nuestro lenguaje, y es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice de las cosas viejas? ¿Qué dice? Pasaron. La pregunta es: ¿por qué seguimos caminando mientras miramos hacia atrás? En el tú a tú, en el contacto diario de andar los unos con los otros, uno se da cuenta que hay todavía muchos viviendo en la tristeza y la amargura de su pasado, sin disfrutar la nueva vida en Cristo. En vez de estar reconociendo que fueron creados con un propósito, sigue el ay de mí que fui, ay de mí que viví, ay de mí que era, ay de mí que pasé por esto y aquello, sin ver la suficiente gracia y misericordia que ha sido derramada para sacarte de esa condición y traerte a disfrutar de la convicción de una nueva vida en Cristo Jesús. Si yo le pidiera a alguno de ustedes que saliera de este lugar hacia la calle, pero sin mirar hacia el frente, ¿sería cómodo?
sería fácil. No tendríamos objetivo, no podríamos mirar el foco del lugar a donde nos dirigimos, no podríamos mirar la meta, se nos olvidaría, tendríamos confusión de tropezar tal vez, porque eso es lo que se puede proponer cuando se vive en el pasado, un tropiezo seguro. Por eso, esa nube de testigos que en el versículo 1 está hablando el escritor, es una nube de ejemplos, una nube de modelos para usted y para mí, de hombres que Dios usó en la antigüedad, tan frágiles como usted y yo, tan sujetos a pasiones como las nuestras, como dice en el caso de Elías, a veces tan débiles, ansiosos, preocupados, que también cayeron en angustia, que quisieron la muerte, como lo dijo alguna vez Elías también, Jonás por allá una vez desesperado. Fueron frágiles como usted y yo. De seguro si alguno de ellos hubiera ido al psiquiatra o al psicólogo el día de hoy, estarían dictaminados con un diagnóstico de depresión severa o de agotamiento y estrés crónico. Pero cuando llegaban esos momentos para estos hombres que son puestos como modelos y como héroes de la fe, Dios intervenía para decirles: yo estoy contigo. Yo no veo tu pasado, yo no leo las condiciones de tu pasado, yo veo en ti el propósito que tengo contigo, y por eso hoy el Señor te está diciendo también a ti: suelta tu pasado y pon tus ojos en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y esto incluye a veces el no confesar más las cosas de nuestro pasado. ¿Cómo estás caminando? ¿A dónde apunta tu mirada? Tal vez tu avance en la fe no esté siendo tan cómodo porque estás tratando de avanzar mirando hacia atrás. Y es difícil. Es necesario corregir tu mirada hacia el punto central de la fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amados, del pasado solo se puede recibir tristeza, dolor, amargura. Todo eso se opone a que usted disfrute del gozo de la nueva vida y del gozo que se produce por el encuentro en Cristo Jesús. Él lo olvidó, Él lo borró, Él pagó por tus culpas, Él quitó el peso de la condenación. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero a nosotros nos gusta estarnos dando látigo con nuestro pasado. Nos ha costado romper en nuestra mentalidad esa penitencia de la vida tradicional, porque creemos que tenemos que seguir pagando penitencias cuando nuestro castigo, el castigo de nuestra paz, fue pagado en la cruz del Calvario. Es por eso que muchos no disfrutan del gozo de su salvación. Hace algunos días le decía eso, medito mucho en esa palabra que David expresaba en medio de su arrepentimiento y su reconciliación con Dios. En el Salmo 51 él le decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo preguntaba: ¿qué se perdió? ¿Qué gozo es el que se pierde? ¿Qué disfrute? ¿Qué alegría? ¿Qué sensación es la que se pierde cuando no solo estamos con un pecado oculto o algún comportamiento que no corresponde a un creyente, o cuando estamos todavía atados a nuestro pasado? ¿Qué es lo que nos privamos de disfrutar cuando dice el texto: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Es decir, cuando tu pasado quiere venir a causarte amargura, el Señor te dice: mira hacia mí, porque he propuesto un banquete de bendición. No te deleites por tu salvación, por tu libertad, por tu perdón, por tu restauración. Eso es lo que usted y yo debemos entonces tener en cuenta. ¿Qué es el pasado? El que puede estarnos estorbando o deteniendo y atrasando en nuestro avance en la carrera que tenemos por delante. Isaías capítulo 43 versículos 18 y 19. Usted puede leerlo, pero hay una expresión preciosa cuando el Señor está prometiendo enviar la restauración, enviar a Cristo como Salvador. Dice: no se acuerden de las cosas pasadas, no las traigan a memoria. Con las parejas hicimos hace algunos días ese ejercicio, porque a veces nosotros en la vida conyugal somos muy buenos para estarnos recordando las cosas pasadas, y eso lo único que hace es hinchar el problema.
es agrandar el conflicto. Camina dejando tu pasado atrás. No es lo que eras, es lo que ahora eres en Cristo. Me encanta esa frase que Jesús le dice a Pedro cuando su hermano Andrés lo trae. Le dice: Señor, aquí está mi hermano. Y el Señor ve a Pedro y seguro lo que vio no le gustó, porque el Señor le dice a Pedro: tú eres esto, pero serás llamado así por causa de ese caminar con Jesús. Porque caminar con Jesús es ir a la par de ser siendo transformados, de ser siendo cambiados, de que se vayan viendo en nosotros vestigios de las virtudes de Cristo en nosotros. Si a Cristo le apuntamos, si a Cristo miramos, a Él debemos irnos pareciendo poco a poco. Entonces, determine con todo su corazón dejar su pasado atrás. El Señor rompe toda cadena. El Señor en su vida, en una vida rendida, tiene toda la autoridad para deshacer cualquier amargura y cualquier yugo que usted esté cargando por su pasado. Es solo que venga a Él y descanse en Él. Vengan a mí y yo les daré descanso, libertad. ¿Quién es el único que puede libertad? ¿Quién es el único que puede sanar, restaurar, avivar un corazón que está apocado? Solo Jesús. Entonces, como segundo, es que podemos estar caminando, mirando hacia los demás. Y en esto sí que debemos tener cuidado. Sí, con el pasado debemos tener cuidado, con caminar mirando al otro. Sí que es cierto. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Mire, esa nube de testigos de la que habla el texto son espejos para que usted y yo nos miremos, como le decía ahorita, que podemos pasar de ser frágiles a ser instrumentos de Dios usados para la gloria de su nombre. Pero sobre todo estos hombres frágiles se convirtieron en hombres perseverantes, en hombres fuertes y firmes en cuanto a su convicción para con su Dios, de manera que llegaron hasta dar su vida por el Dios que los había llamado. La única manera que es válido que usted y yo nos miremos, la única manera que es válido que usted y yo nos consideremos en nuestro andar cristiano, es si estamos dispuestos a ayudarnos y a alentarnos en la carrera que estamos corriendo, de manera que ninguno se quede atrás. Pero dice el texto bíblico: ay de aquellos por quien viene el tropiezo aún a los hermanos de la fe. Cuando usted vea a su hermano, como decía el canto tradicional por allá, no le importe la raza ni el color de la piel. Cuando nos veamos los unos a los otros, veámonos como compañeros del camino y no como competencia. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Pablo dice: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, siendo de un mismo sentir, alentándose, no mirando cada uno al otro como mirándose como superior, sino cómo puedo yo servir a mi hermano, cómo puedo estar a la disposición, a la par de mi hermano, para que crezca, para que se afirme, para que si es frágil en la fe, se vuelva un fuerte y un valiente en la fe, de manera que llegue al final de la carrera. No se nos permite absolutamente nada más. Si usted mira a su hermano de otra manera, si usted deja traer a su corazón, a su pensamiento, a sus ojos, otros sentimientos hacia su hermano, para murmurar de él, para criticarlo, para menospreciarlo, para señalarlo, para juzgarlo, cuidado, porque el único que juzga y juzga justamente es Dios. Y no hubo nunca en su mirada, absolutamente para nadie, ninguna señal de desprecio ni de descalificación. Como veía Jesús a las multitudes, con compasión, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y hay un canto precioso también por ahí antiguo que dice: y dejó las 99 en el aprisco para salir a buscar la que se había salido del redil. Cuando fue y la buscó, la halló herida, la cargó en sus hombros,
la trajo al redil, la sanó hasta que estuvo otra vez como parte de esa manada preciosa. Esa oveja descarriada, esa oveja brincona, herida, esa oveja que estaba dispersa del redil, éramos usted y yo. Cada uno de ustedes y yo representábamos esa oveja herida que el Salvador vino a buscar, el buen pastor vino a buscar, nos puso en sus hombros, nos sanó. Yo espero que a estas alturas de tu vida espiritual, la obra de sanidad en tu vida esté casi completada de parte del Señor. No hay otra medicina para nuestra enfermedad. No hay otro pan que sacie nuestra hambre, ni otra fuente de agua de vida que sacie nuestra sed. No hay un camino tan seguro que podamos caminar. No hay una luz más clara que podamos seguir como aquella que es Cristo Jesús. Él representa todo eso y representa mucho más que todo eso, porque todas las cosas, dice el texto bíblico, por Él fueron hechas y por Él subsisten. Él lo sostiene todo. Y si Él sostiene el cosmos precioso, el universo, la creación que pueden ver nuestros ojos, ¿acaso no sustentará, no cuidará, no sanará, no ayudará a aquel que desde su naturaleza débil decida con plena confianza firme esperar y perseverar en Él? Pero para eso es necesario mantener los ojos puestos en Jesús. Cuando miramos, cuando nuestra fe depende de lo que hace nuestro hermano, viviremos frustrados, viviremos buscando irnos para otra iglesia, viviremos amargados, viviremos queriendo huir de todas las situaciones, porque andaremos en la carne y no en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu nos dice: la fe del Hijo de Dios es la fe en la que vivimos la vida que hoy vivimos. Por eso del Señor somos, en Él nos movemos y no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor es el pastor de su rebaño. Amado hermano, por eso le decía, la única actitud que debe nacer en nosotros hacia los demás debe ser ese amor ágape que procure la unidad, que glorifica al Padre. Muchas veces lo hemos dicho. Cuando un miembro en el cuerpo se duele, usted no lo agarra a correa. Ay, ¿cómo estás doliendo, brazo? ¿O por qué te cortaste aquí? ¿O por qué esto? No. Usted cuida con todo el amor, con todo lo necesario a ese miembro para que se recupere. Cuando usted vea un miembro del cuerpo de Cristo enfermo, cúbralo para que sea sanado. Alguna vez, en un proceso, estuvimos, mi esposa y yo, conocimos un hombre precioso de Dios. Y él nos ponía ese ejemplo, nos decía: una herida necesita un proceso para ser sanada. Quietud, número 1. Limpieza, 2. Y número 3, protección. Si no es así, no habrá una sanidad completa. Y quizá aquí alguno pueda decirlo, que por no haber sido prudente en cuidar sus tiempos, en cuidar las recomendaciones médicas, su herida o su proceso no sanó correctamente, porque cuando no se sana correctamente queda la dolencia ahí marcada para siempre. Poniendo eso en el escenario de nuestras relaciones, seamos honestos, hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso no tenemos la autoridad moral de juzgar y medir a nadie. Por eso Jesús dijo: no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Puede que no haya sido así, pero mientras el maestro escribía en tierra aquella tarde, cuando le llevaron, o aquel día, a esa mujer, y aquellos la señalaban de adúltera, el Señor le señalaba a aquellos, a su propia conciencia, sus pecados. Por eso, si decides caminar con tu hermano, de la mano, ayúdalo. Procura que tu actitud sea siempre ser un posibilitador de que la fe de tu hermano se fortalezca. Sé ejemplo para tu hermano, anima a tu hermano, exhorta en amor a tu hermano, una exhortación que procure levantarlo y no aplastarlo, porque somos miembros los unos de los otros. Y como miembro del cuerpo, yo no tengo derecho a dañarte, sino a cuidarte. Recuerda esa palabra. En esta carrera de fe somos compañeros, no competencia. Y número 3, el clímax de esto es
caminar mirando solo a Jesús. Ahorita cantábamos, tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. ¿A qué se resume eso? Esta relación de fe se resume a que es entre usted y el Señor, autor y consumador o perfeccionador entonces de la fe. Puesto los ojos en Él, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es como si se nos marcara el derrotero de lo que vamos a vivir. La carrera no es fácil. Correr esta carrera, y hay una palabra clave que la vamos a ver ahorita en la conclusión. Pero esa carrera que tenemos por delante, debemos correrla ¿con qué? ¿Con qué? Dígalo. Muy bien, con paciencia. Cuando una mujer queda en embarazo, debe esperar el proceso natural para que el fruto de ese vientre se dé a luz. No se puede acelerar de ninguna manera ese proceso. Ninguna mujer puede decir, yo voy a dar a luz a los 5 meses porque esto es muy cansón estar embarazada, entonces voy a ir al médico para que me acelere el proceso. No se puede. Por eso, esta carrera de la fe no se puede acelerar. Paciencia y perseverancia son la clave en estos tiempos, poniendo nuestra mirada en la meta. ¿Y cuál es su meta? Dígalo conmigo, mi meta es Jesús. Mientras estamos aquí, el caminar, el trasegar, el peregrinar aquí en la tierra, es para que se nos da la oportunidad para que usted y yo reflejemos a Cristo a quienes no lo conocen. El escritor a los hebreos les está diciendo, dejen de lado, olvídense de que sus propias justicias, sus propios sacrificios van a ser los que les permitan llegar al final de la meta. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Se llama Jesús. Gasta tu vida, gasta tus fuerzas, gasta tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus planes, queriendo ser cada vez más como el Maestro. La idea que se transmite aquí entonces es que Jesús sea el objeto exclusivo de nuestra fe y de nuestra salvación. Es en Jesús donde comienza esa maravillosa experiencia transformadora. A ver, ¿cuántos están siendo todavía transformados? Somos obras todavía, algunos todavía en obra negra, a algunos el Señor ya por ahí les está dando el pulidito y les está haciendo los retoques de sus detalles preciosos. A algunos todavía el Señor nos sigue dando martillazos hasta que pueda cambiarnos, pero ahí está el Señor haciendo su obra en cada uno de nosotros. Señor, no dejes de hacer tu obra en nuestras vidas. Pero disfrute el proceso, disfrute rendirse a la voluntad. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió tal oprobio de pecadores. Jesús sabía que volvería a estar a la diestra del Padre. Y por eso lo demás era para Él simplemente un tránsito que iba a resultar en el pleno gozo. Nuestro pleno gozo es cuando muramos a nosotros y se ve a Cristo en nosotros. Esa es nuestra corona de gloria. Ese es realmente el fruto máximo que debemos procurar. Camine mirando al autor y sustentador de su fe. No entiendo cómo algunos conocen a Jesús y se dan el lujo de abandonarle. Como algunos conocen su obra de amor y misericordia y dan la espalda. No entiendo cómo algunos se dan el lujo de despreciarlo o ignorarlo. No quiero imaginarme aquel día cuando estén frente a frente dando cuentas. ¿Qué excusa será válida aquel día? ¿Qué argumento de afán, de ocupaciones, de preocupaciones, qué será válido delante del Señor para no haber apreciado al que se dio por amor a sí mismo por nosotros? Pero otros que perseveren hasta el fin, como el pastor Éfino lo decía ayer en la reunión de líderes, solo escucharán: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo eterno de tu Señor. ¿Cuántos de esos que van a entrar en el gozo eterno hay aquí? Glorifique al Señor esta mañana. Amado hermano,
No hay nada ni nadie que supere a nuestro Maestro, al Señor. Por eso es que Él hoy está sentado a la diestra de Dios y nosotros tenemos el privilegio, a veces incomprensible, inimaginable, en nuestra mente finita no alcanzamos a entender la dimensión de lo que es para nosotros poder venir y postrarnos y decirle a Él: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Por eso esas palabras tienen que arrancarnos hasta los intestinos cuando las expresemos, porque estamos diciéndole a Él que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Esas palabras puede que las haya compuesto alguien más, pero expresan lo que, si sale de corazones sinceros, expresan lo que realmente se está rendido en amor y en deseo por el Señor Jesús. Hoy Él es digno de toda la gloria. Ponga sus ojos en Jesús y vamos a concluir con estas reflexiones. Debemos correr con paciencia esta carrera de fe en la que somos compañeros y no competencia, recuerde eso. Como para que andemos tropezando a nuestros hermanos o procurando su desánimo. Al contrario, corremos juntos para posibilitarnos el perseverar con esperanza y llegar al final juntos. Yo quiero verlo a usted llegar a la meta. Quiero ver que su lámpara esté llena de aceite suficiente de manera que persevere esperando al esposo. Es totalmente imperante que sí o sí nosotros imitemos a nuestro Señor en el modelo de entrega y servicio por aquellos a quienes amamos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pastor, ¿cómo sé yo que tengo mis ojos puestos solo en Jesús y que Él es objeto exclusivo de mi amor y que Él es mi meta preeminente y que no hay nada? ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es la evidencia? En la manera que ames a tu hermano. Llegar a esa dimensión del amor. Teníamos que hablar mucho más de eso, pero llegar allá vale la pena si haya que corregir algunas cosas, confrontar algunas cosas en amor, pero todo con el ánimo de ser sanados y edificados, para vernos como un pueblo, como una iglesia unida que glorifica a Dios. Amén.